La palabra de Dios no nos deja inamovibles, indiferentes, apáticos. Al contrario, nos urge a tomar postura, a comprometernos por hacerla realidad en la vida de cada día. Vivir la palabra, ser evangelizadores, genera distinción, diferencia, entre quienes formamos parte de ese conjunto de personas que escucha la palabra de Dios y entiende que ella es la que da sentido pleno a sus vidas y la de aquellos a quienes no les dice nada. La meten entre paréntesis e incluso algunos están en contra de ella porque les molesta, les estorba en sus proyectos de vida y prefieren dejarla de lado. El Señor nos invita a confiar en Él, a ser valientes y a denunciar la injusticia viviendo en la verdad, en la justicia, en la esperanza, en el amor y en la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. El Señor nos invita a tomar partido por su palabra y a entender que es una palabra que de alguna manera transforma nuestra existencia y nos hace vivir siempre en consonancia, en conformidad con su voluntad. Somos conscientes de que hemos de abrir siempre, y así se nos dice en la palabra de Dios, nuestro corazón a su perdón. Reconocer humildemente todo aquello que nos aleja del Padre y también reconocer con la misma humildad pues las cosas que van surgiendo entre unos y otros en la vida de cada día. Si somos capaces de perdonarnos, el Señor nos perdona y Él nos perdona continuamente. Por tanto, también nosotros hemos de perdonarnos constantemente. En un momento de silencio reconozcamos humildemente nuestras faltas, nuestros pecados, pidámosle perdón a nuestro Dios y pidámonos perdón mutuamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebed-Melech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech el cusita: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús
a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Nos encontramos con un fragmento del Evangelio que podríamos decir, si no tenemos en cuenta lo anterior y lo posterior, pues queda un poco descontextualizado y ciertamente parece que va en contra de todo aquello que es el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo va a venir a generar división cuando siempre aboga por la unidad? ¿Cómo el Dios hecho hombre va a traer división y va a traer violencia sobre la tierra? Imposible, cuando Él es el Dios de la paz y cada vez que se aparece a sus discípulos, el saludo es siempre el mismo: paz a vosotros. ¿Qué nos está diciendo entonces Lucas con este fragmento? Y habría que preguntar a aquellos que eligieron los trozos para cada domingo, ¿por qué dejaron este fragmento así seco? ¿Por qué no pusieron la continuidad o un poco lo anterior para contextualizar lo que el Señor nos está invitando a reflexionar? Es verdad que cuando uno trata de cumplir la palabra de Dios, ser responsable con ella y ser testigo, en definitiva, de esa palabra, no sienta bien. Parece que hay un conjunto de personas que no acaban de entender que, bueno, pues que estamos llamados a vivir en la bondad y que, aunque no creas en el trascendente, bueno, pues la relación con los demás tiene que ser una relación entre hermanos y que hemos de cooperar unos con otros para hacer que nuestra estancia aquí en la tierra, si no crees en la proyección hacia el reino de Dios, al menos que nuestra estancia en la tierra sea una estancia feliz y dichosa. Por eso, bueno, el vivir en consonancia con la palabra de Dios, quizá en sociedades como la nuestra, sí muy evolucionadas en algunas cosas, y no tan evolucionadas en valores y no tan evolucionadas en lo que implicaba aquello que se vivía antiguamente, la cercanía, la preocupación de unos por otros, la necesidad de dialogar, de escucharse y de comunicar. Ahora parece que solo preocupa el hablar, sí, palabras, pero ¿y qué ideas se transmiten? Solo exaltar mi ego, pero ¿qué sentido tiene mi yo si no es un yo comunitario o un yo abierto a los demás? Entonces, claro, lo que escuchamos en este fragmento, repito, en sociedades un poco como la nuestra, más o menos avanzadas, pues también acontece. Sí, la pluralidad es genial, ya, pero hay que saber entenderla y vivirla. Pero claro, si yo acepto otras culturas, si yo acepto otro modo de pensar de otras muchas personas e incluso otras religiones, tengo que también ser consciente de qué es lo mío, qué es mi vida, cuál es mi tradición, cuál es mi religión, cuáles son mis ideas, cuáles son mis objetivos. Sí, los pongo en contraste con los de nosotros, pero he de mantenerme firme a los principios en los cuales fui educado. Firme a los principios que generan, pues eso, el eje conductor de nuestra existencia. Sobre todo en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hubo varios pedagogos importantes, entre ellos Rousseau, Pestalozzi, entre otros. Y ellos buscaban siempre la unidad. Muchos de ellos habían tenido experiencia educativa en distintos centros que fueron creando, que duraron más o menos, que intentaron llevar adelante un tipo de método u otro, pero iban buscando siempre la unidad. Uno de ellos, sobre todo Herbart, es el que pondera
fundamentalmente la unidad, cómo todo aquello que pueda influir en el ámbito educativo y en la escuela tendría que ir girando. No podemos descontextualizar. Siglo finales del XVIII, él decía girando en torno a una cosa. Si Pestalozzi había hablado que todo girase en torno a las matemáticas, él decía no, todo ha de girar en torno a la lengua, no al hablar, sino al conocer pues nuestra cultura, al conocer aquello que es esencial en la comunicación de unos y otros. Y desde ahí ir organizando el resto de las materias que constituyen la escuela o que constituyen pues, el ámbito de la enseñanza. Pues aquí pasa igual. Hemos de tener un eje conductor de nuestra vida, aquello que unifique todas las realizaciones que llevemos a cabo. Para nosotros los cristianos, evidentemente, ese eje conductor es el amor. El amor que nos habla el Hijo de Dios, el amor que nos lleva a dar la vida por los demás, como Él lo hizo, y el amor que nos lleva a perdonarnos continuamente y a estar recomenzando en fraternidad cada día. El amor del cual pues, va a derivar la confianza en nuestro Dios o la fe, la esperanza, la caridad y tantas otras virtudes o valores que consideramos fundamentales para la vida de cada uno de nosotros. La primera lectura del profeta Jeremías puede dejarnos también un poco confusos. ¿Cómo es eso? Alguien que está hablando de la voluntad de Dios, sí, en el Antiguo Testamento, y que genera, consonancia con el Evangelio, que genera envidia en los que, servían al rey Sedecías. De hecho, son un grupo de ellos los que van a decirle, oye, ten cuidado, porque lo que está diciendo Jeremías desanima al ejército, desanima a todo el mundo. Cuidado, tenemos que velar por nuestra nación, pero este hombre que nos desmoraliza. Entonces, a ver qué haces. Arrójalo al aljibe. Bueno, pues eso fue lo que hizo Sedecías. Arrojarle a un aljibe que estaba seco, pero que tenía lodo. Y, hombre, pues allí él pasó su tiempo hasta que Ebed-Melech va al palacio, un hombre cabal, y le dice a Sedecías, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre quitar de en medio al profeta? Solo porque te lo digan algunos. ¿Y los demás? ¿Piensan igual? Yo no pienso como ellos. Por eso vengo a decirte eso, ¿qué estás haciendo? Y él, Ebed-Melech, habla un poco a Sedecías de la misión y de aquello que Jeremías estaba anunciando a la gente, que no tenía por qué desmoralizar, sino al contrario. Claro, Sedecías manda a Ebed-Melech que coja a varias personas y que vayan a sacar del aljibe a Jeremías antes de que falleciese. Bueno, puede ser llevar al sumo grado el tema de la envidia, pero pensemos un poco en nosotros y pensemos un poco en nuestras vidas. Si nos dejamos llevar de la envidia, si nos dejamos llevar de los celos, si nos dejamos llevar de las apariencias, ¿a dónde vamos? Al aljibe, al lodo. Es un poco la llamada de atención para que vivamos en conformidad con la palabra de Dios y que de alguna manera continuemos el sendero de esa nube ingente de testigos, como decía el autor de la carta a los hebreos, que han caminado delante de nosotros y que, fijados los ojos en el Señor, llegado el momento, han pasado a formar parte de la gloria del Padre. Que el Señor nos bendiga, que nos auxilie y que nos haga fuertes y firmes en el anuncio y en la vivencia de su palabra. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oremos a Dios nuestro Padre, sabiendo que Él acoge y escucha todo aquello que, con sinceridad, humildad y sencillez, le pedimos. Para que los creyentes volvamos a ser oyentes de la palabra bíblica y cultivemos una esperanza profunda que fundamente nuestro compromiso por construir un mundo en conformidad con los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los que se implican en distintos compromisos sociales y políticos, por hacer del mundo un lugar mejor para todos y más digno para nuestra condición humana. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, que ha hecho tantos esfuerzos a lo largo de la historia, al servicio de todos, especialmente de los más necesitados, y en poder ser fermento de paz. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos, por los ancianos, por los que sufren por cualquier causa, por los que se sienten solos y desanimados, para que pongan su esperanza en la presencia del Señor y en su palabra. Roguemos al Señor. Para que, al nombrar a Dios, sintamos la responsabilidad de ser coherentes con su palabra y que el testimonio que demos sea fundamental para cuestionar a quienes les suena mal o rechazan el nombre de Dios y su presencia entre nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos ser responsables con los bienes que Dios nos ofrece a través de la obra creada, para que, ante el tiempo de sequía que estamos viviendo, sepamos ponernos en lugar de tantas personas que no tienen agua suficiente para las tareas cotidianas y no la derrochemos de manera irresponsable y caprichosa. Roguemos al Señor. Atiende nuestra súplica, Señor, que tu Espíritu nos impulse y nos anime a vivir en consonancia contigo, con tu palabra, siendo testigos de la misma, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus bienes. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hija Kika, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, de cuantos celebramos la Eucaristía,
a través de los distintos medios que tenemos a nuestra disposición. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sintiéndonos llamados a vivir en consonancia con la palabra de Dios, a no tener miedo, sino a vivir la valentía de su anuncio y de su ejecución en el quehacer de cada día, dirijámonos a nuestro Dios con la oración que nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.